Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Volveré más tarde. ¿De verdad vas a volver? Todavía puedo volver. Hablas como si un día pudieras no volver nunca más. Nunca dije eso. Maivik empujó suavemente a Ewarin y le tocó la frente con el dedo, como si le estuviera regañando. Pero no sé qué pasa por tu cabeza. ¿Quién hubiera pensado que la gran Ewarin todavía podría ser insegura? Maivika rió suavemente cuando vio que la otra mostraba una expresión ligeramente hosca. ¿Por qué dices eso? Aiguarin la miró con curiosidad. No lo pude decir. Maivika se encogió de hombros. Para ella, esa escena era adorable. ¿Nunca sientes nada realmente? Siempre evitas responder directamente. ¿Estás enojada de nuevo? No estoy enojada. Aiguarin giró la cabeza hacia un lado, luciendo un poco disgustada. Está bien, responderé directamente. Maivika acercó su rostro al de Aiguarin y depositó un amoroso beso en su mejilla. Luego le susurró al oído, «Eres encantadora». Luego se alejó con una dulce sonrisa. No había nada más que decir en ese momento. Necesitaba vestirse, y Aiguarin también necesitaba prepararse para el día, desayunar y organizarse para la reunión de las 10. Mientras Maivika se preparaba, Aiguarin permaneció ahí, sonriendo para sí misma. «¿Te estás secando el pelo? Déjame que lo haga por ti». Tan pronto como salió del baño vistiendo una bata blanca, Aiguarin se ofreció a ayudar a Maivika, quien estaba a punto de usar el secador de pelo para arreglarse el cabello. Sin rechazar el gesto, Maivika le entregó el secador a Aiguarin y le dejó secar su cabello aún húmedo. Sentada frente al espejo, observó a la otra que estaba detrás de ella. Concentrada en la tarea, las delicadas manos de Aiguarin recorrieron con cuidado su cabello, peinándola hábilmente. Maivika miró fijamente el reflejo de la mujer en el espejo. Aiguarin siempre había sido alguien considerada con ella, y en ese momento reforzó eso. Quizás por eso, Aiguarin la invitó a viajar juntas. ¿Te estás derritiendo solo porque estoy secando tu cabello? Aiguarin se rió entre dientes al notar la mirada de Maivika a través del espejo. Si hicieras esto todas las mañanas no me quejaría. ¿Quieres vivir conmigo? ¿Qué? Maivika se rió a carcajadas, sorprendida por la repentina pregunta. Lo que decía Aiguarin sonaba muy especial, casi como una invitación a compartir la vida juntas. ¿Te sentiste avergonzada? Aiguarin bromeó sonriendo. ¿Quién dijo eso? Tú misma, tu relación lo dice todo. Tonterías, no me avergüenzo. Mira eso otra vez. Aiguarin se rió divertido. Entonces deja de burlarte. Está bien, voy a parar. Aiguarin apagó la secadora y la miró con una sonrisa juguetona. Tengo que decirte algo, soy una persona muy trabajadora. Me encanta lo que hago y no suelo perder el tiempo en cosas pequeñas, pero siempre que hago algo que me hace feliz, le doy prioridad. ¿Cómo se seca el cabello de alguien? ¿Cómo secar el cabello? ¿Estás tratando de venderme como la novia perfecta? Si lo fuera, estaría haciendo un buen trabajo. Dices tonterías. Disparates. Aiguarin se rió. Mira eso otra vez. Maivika simplemente negó con la cabeza, tratando de ignorar las burlas. Aiguarin entonces reanudó la conversación, ahora con un tono más serio. A propósito, la competencia por el proceso de licitación en el que nos presentamos es complicada. Algunas empresas son grandes en el sector de la alimentación y la hostelería, pero no son gigantes como Superior. Creo que algunas de ellas participan solo para ganar visibilidad o por motivos políticos. Entonces, ¿crees que los principales competidores son solo 5? Menos, quizás 2 o 3.
¿Crees que Siam Arena no es una amenaza? No, su gestión está desactualizada y su reputación no es buena. Ya ganaron una licitación antes, pero administraron mal el espacio y lo dejaron deteriorarse. Creo que alguien usará eso en su contra pronto. No haría eso, ¿verdad? No lo sé. Aiwarin sonrió pensativamente.